Miren chicos, este lugar es impresionante. Para llegar acá desde Castro es más o menos 1 hora de viaje. Miren esa cueva, de seguro puede ser la cueva de un brujo. Dicho todo esto, que salga la intro. De Santiago a Miami. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos visitando la isla de las Almas de los Navegantes, la cual se ubica en la isla de Chiloé, cerca de Kemchi. Y este video estará grabado en 4K. Bueno amigos, así comenzamos esta aventura. Si de casualidad no me conoces, mi nombre es Tomás Álvarez. Y si te gusta este contenido, te pido por favor que te suscribas. Con eso ayudas mucho a que mi canal crezca. Bueno amigos, estamos en la primera parada técnica en la ciudad de Dalcahue. Esta ciudad se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Castro. Aquí a mis espaldas está una de las mejores cocinerías de la isla. ¡Vamos a recorrer! Como ven, esta es una toma aérea de la costanera de Dalcahue. En el centro vemos la feria artesanal y a su derecha la cocinería. El famoso Martín Pescador, ahí arriba. Miren chicos, todo el arte que hay acá. Hay cosas de mitología, muchas cosas chilotas. Así que si andan por Dalcahue, les recomiendo venir a visitarlo. La artesanía, miren los telares. Chicos, miren, eso es lo que ocupaban antes. Ese vale 90.000 y ese 35.000. Chicos, sigamos. Chicos, ahí habían 2 lobos de mar. A ver si se muestran de nuevo. Miren, ahí, los 2. Chicos, wow. Vamos a entrar. Hola. En este puesto están las mejores empanadas del universo. Son geniales. Y así seguimos rumbo a la isla Aucar. Esta es la etapa final del viaje. Y como ven, también nos pegamos una pequeña siesta. Finalmente hemos llegado y esta es la entrada que nos lleva hacia la isla. Como ven, hay mucha vegetación en el lugar y está lloviznando. Bueno chicos, estamos en Aucar, isla de las Almas de los Navegantes. Este puente mide más o menos 500 metros. Poquito. Miren chicos, este lugar es impresionante. Para llegar acá desde Castro es más o menos 1 hora de viaje. Son más o menos las 5 de la tarde y está baja la marea. Chicos, aquí dicen que se aparece el Caleuche y después les voy a contar esa historia. Este lugar tiene mucha historia. Y miren cómo construyeron el puente. De tablones sacados. Este puente, ¿cuánto esfuerzo hubiera tomado? Y miren, parece que viene y se ve que está muy baja la marea. ¿Saben por qué? Porque se ve acá que sube la marea también por acá. ¿Y eso? Chicos, ¿qué era eso? Ah, miren, una gaviota comiendo chorito. Vamos hacia allá. Hola, perro.
Amigos, siento la sensación que marea. Tipo, yo veo a los lados y siento que el puente va avanzando. No, tipo, el mar va avanzando hacia allá. Me marea mucho, pero no tanto. Tipo, guau, 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 no. No como perro, así guau, guau, guau. Pero está bonito. Amigos, lo mejor hasta el momento ha sido las empanadas de Dalcahue. Estuvieron riquísimas. Sigamos. La isla de las almas navegantes es un lugar lleno de mitos y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación por los habitantes de la zona. Según cuenta la leyenda, esta isla es el lugar donde las almas de los navegantes que fallecieron en el mar encuentran su descanso final. Una vez que lleguen a la isla pueden visitar sus numerosos senderos, rodeados de un bosque mágico, llenos de árboles centenarios y musgos. Y también pueden visitar el antiguo cementerio. Además, dentro de la isla podrán disfrutar de los hermosos miradores, los cuales tienen unas vistas impresionantes del mar y sus alrededores. Chicos, ya llegamos a la isla, acá, ya pues, y como ven, acá está el cementerio, y allá, acá, ¿me ven? Allá está Martín corriendo y allá está la iglesia. Martín. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Corriendo. Así que amigos, bienvenidos a la isla Aucar. Hola. Como ven acá, esto lo reciclaron, tipo con tapitas de bebida. Esta no sé qué, de Coca-Cola. Todas estas fueron hechas con puras tapas. Chicos, como ven, atrás mío está la capilla. Chicos, está muy hermosa la capilla. Está muy hermosa la capilla, chicos. Muy linda. Sigamos recorriendo este lugar. Amigos, les cuento la historia del Caleuche con estas hermosas tomas de dron. Una de las historias más populares de esta isla es la del Caleuche. Este barco fantasma de la mitología chilota recorre las aguas del Océano Pacífico en las noches de luna llena. Según la leyenda, el Caleuche visita esta isla durante la noche en busca de las almas de los marineros fallecidos para llevarlos en su travesía por el océano. Se dice que el barco se acerca a la isla con una música muy linda y suave y que los espíritus de los navegantes que descansan en el cementerio de la isla se levantan para unirse a su tripulación. Chicos, acá está el Martín Pescador, o sea, este. ¿Cuál es ese grito de pájaro? Mira, ¿cómo que se llama este? Me lo aprendieron en... Forestín. Forestín, ese. Ese fue mi aporte. Aprendió mi infancia. Fue mi aporte al video. Sí. Amigos, lástima que está lloviendo, porque o si no, sería todo esto hermoso. Hermoso. Mira, chico, el Caleuche. Chicos, acá hay más letreros. Demasiados letreros. Acá te muestran los animales que te puedes encontrar. Los aves. Un flamenco no podríamos encontrar. ¿Qué es eso que está allá? No, no es un flamenco. Pato. Martín Pescador. O sea, yo. Acá hay más aves. El pájaro carpintero. El búho yo creo que aparece en la noche. Cuando aparece el trau. Bueno, no me acuerdo ya. La torcaja. Miren, acá te dicen cuánto mide. Tipo, este mide 38 centímetros. Chicos, un animal. Ahí está. Martín Pescador. Miren, chicos, una bajada de playa. ¿O será del Trauco? Nada. ¿O seguimos explorando? Bueno, ya se adelantó. Voy a grabar la caída de alguno.
la playa de las Islas de las Albas Navegantes. Chicos, miren esa cueva. De seguro puede ser la cueva de un brujo o del Caleuche. Miren, hay otra chiquitita, puede ser un duende. Chicos, escuchamos un ruido. Miren, pónganse cerca de la pantalla y escuchen bien. Después de ese pequeño susto, acompañen. Puede ser la cueva de algún animal, algún castor o algo. Pero acá no se ven castores. Chicos, mejor vámonos. Acá ya nosotros vimos nada. Amigos, acá está la historia. Qué lindo es Aucar. Si vienen a Chiloé, les recomiendo venir a conocerlo. Amigos, esta isla cuenta con muchos árboles y lo cuidan mucho acá. Vamos de vuelta a la entrada. Vamos. Miren chicos, después de que salgan de la isla o sea en la entrada, tienen unos puestos de comida rápida. Pero el de al fondo ya cerró. Así que, pero sigamos nomás. Vámonos. Miren, te voy a extrañar. Islita, te voy a extrañar. Mira, dejamos marcado un video para la isla. Deberían hacerme este tipo comercial y darte la llave de la isla Aucar. Sí, un letrero acá, visitante, Visita Tomás ilustre, Álvarez, visita ilustre. Sí. El perro famoso. Mira. El perro. Chicos, acá vamos a entrevistar a alguien. Para decirnos de cuándo está esto. Buenas tardes, bueno, acá los puestos se empezaron a construir en el mes de noviembre y tenemos fecha para trabajar hasta el 30 de abril. Muchas gracias por la información. Bueno amigos, desde la isla Aucar estaremos despidiendo este gran video. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, dejen su mega like y compártanlo con sus amigos. Síganos, adiós.